¿También sabes leer? Soltó con sorna el director al ver a la señora de limpieza con un contrato en la mano. Marina, una mujer de unos 30 años, se estremeció al escuchar la voz repentina. Sus mejillas se tiñeron de rojo, pero no desvió la mirada. El director, un hombre alto, impecablemente vestido con un traje caro, la observaba desde su altura con una mirada arrogante, como disfrutando del momento. Era conocido en la oficina por su actitud prepotente y su afición por hacer sentir pequeños a los demás, especialmente a los empleados que consideraba inferiores. Se decía que no hacía mucho había despedido a su secretaria por un simple error tipográfico en un correo importante. Así de severo y perfeccionista era. Marina llevaba 3 meses trabajando como personal de limpieza en una empresa privada. Todas las noches recorría las oficinas limpiando pisos, mesas y sacando la basura, siempre intentando pasar desapercibida. Tenía un título universitario en economía, pero ni la experiencia ni los contactos la acompañaban para conseguir un empleo en su campo. Después de graduarse, pasó meses enviando currículums, asistiendo a entrevistas, golpeando puertas, pero solo recibía negativas. Cansada y con cuentas por pagar, aceptó este trabajo. No era su sueño, pero lo hacía con dedicación y dignidad, sin quejarse. Su esperanza era que, tal vez, en algún momento, surgiera una oportunidad dentro de la misma empresa. Al fin y al cabo, los comienzos humildes también pueden conducir a grandes historias. Aquella noche se quedó un poco más de lo habitual en la oficina del director. El lugar estaba en silencio. La mayoría de los empleados ya se habían ido. Solo se escuchaba el zumbido de los equipos en reposo y el murmullo lejano del tráfico de la ciudad. Fue entonces cuando una pila de documentos, mal apilados sobre el escritorio, cayó al suelo. Marina se agachó para recogerlos cuidadosamente, colocándolos en orden. Entre ellos encontró un borrador de contrato, impreso con letra pequeña. Por curiosidad, echó un vistazo rápido a unas líneas y algo le llamó la atención. Se sentó en el borde de una silla y volvió a leer con más cuidado. Un apartado parecía otorgar un nivel de libertad inusual al socio comercial, mientras que toda la responsabilidad recaía completamente en la empresa. Frunció el ceño. ¿Era posible que ese punto fuera tan desventajoso? Recordó una advertencia que uno de sus profesores solía repetir en la universidad. Un solo descuido en un contrato puede destruir un proyecto entero. En una ocasión, analizaron un caso donde una cláusula ambigua había provocado la bancarrota de una empresa. El corazón de Marina comenzó a latir más rápido. Sintió que estaba frente a un ejemplo real de esa misma situación. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. En el umbral apareció el propio director, Víctor Pablo. Había regresado porque se le había olvidado el teléfono. Pero lo que encontró lo sorprendió. Su limpiadora estaba sentada leyendo unos documentos internos. Fue entonces cuando lanzó aquella frase cargada de burla. ¿Y tú también sabes leer?, repitió la pregunta con una sonrisa ladeada mientras cruzaba la puerta. Marina sintió el golpe de sus palabras como un dardo, pero en lugar de encogerse, respiró hondo, se irguió un poco más y respondió con voz suave pero segura. Sí, sé leer, y no se me da nada mal. El director alzó una ceja, claramente sorprendido por su respuesta. Se acercó rápidamente y le arrebató los papeles de las manos. ¿Tú crees que es apropiado meter las narices en documentos que no te competen?, le espetó con frialdad. Marina se levantó de inmediato, el corazón martillando en su pecho. Se sentía avergonzada por haber sido descubierta,
pero lo que más le preocupaba era lo que había alcanzado a leer. No podía quedarse callada. «Disculpe, señor Víctor», dijo con respeto, aunque con una firmeza que no sabía que tenía. «Vi accidentalmente este contrato y noté algo en una cláusula que me llamó la atención». Su voz tembló al principio, pero continuó. «En la sección de condiciones se menciona que nuestro socio puede... ¿Tú qué podrías entender de eso?», la interrumpió con desdén el director. Pero tras una breve pausa, añadió con tono irónico: «Aunque bueno, ya empezaste, sigue». Había sarcasmo en sus palabras, pero en sus ojos se notaba un atisbo de preocupación. «El contrato está redactado de tal forma que el socio puede tomar decisiones clave sin asumir ningún tipo de consecuencia. También puede cancelar el acuerdo de forma unilateral si así lo decide, y aún así, nuestra empresa estaría obligada a pagarle una indemnización considerable». En resumen, añadió, bajando la mirada al suelo por un instante, «ellos no arriesgan nada y todo el peso cae sobre nosotros». El silencio se adueñó de la oficina. Víctor Pablo frunció el ceño. Parecía a punto de reprenderla por entrometerse, pero poco a poco las palabras de Marina comenzaron a hacerle sentido. Revisó rápidamente el contrato que aún tenía en las manos. Sus ojos encontraron el párrafo señalado. Parecía que comenzaba a comprender de qué hablaba ella. Su expresión cambió. Los labios se le apretaron y el rostro se le tensó visiblemente. «Esto no puede ser», susurró mientras apretaba los papeles con ansiedad. De pronto, giró hacia Marina con una mezcla de urgencia y desconcierto. «¿Y cómo te diste cuenta de esto? Tú no eres abogada. ¿Cómo sabías que mirar ahí?». El punto que Marina había detectado estaba tan cuidadosamente escondido en la redacción legal que incluso un especialista podría haberlo pasado por alto. Y sin embargo, ella lo notó. Al director no le quedó duda de que era grave. Ese contrato estaba casi listo para firmarse, y él era personalmente responsable ante el dueño de la empresa. Si ese acuerdo se hubiera sellado, la compañía podría haber enfrentado pérdidas millonarias, o incluso haber caído en una crisis legal que la llevara a la quiebra. El pensamiento del desastre que podrían haber enfrentado lo sacudió. Imaginó la reacción del propietario, don Sergio Víctor, al enterarse de semejante error. Marina, al notar cómo palidecía Víctor Pablo, entendió que no se había equivocado. Apretó con nerviosismo el borde de su uniforme, sin saber si la iban a castigar por haber leído algo que no debía, o si, por el contrario, su descubrimiento podría haber salvado a toda la empresa, y quizás, incluso, abrirle una puerta inesperada. Sentía una mezcla de miedo y esperanza que le revolvía el estómago. Pero algo tenía muy claro. No habría podido quedarse callada sabiendo el riesgo que corrían. Víctor le lanzó una mirada fugaz, entre molesto y desconcertado. No estaba claro si la culpaba por haberse entrometido o si simplemente no sabía cómo reaccionar. Buscó rápidamente en su teléfono el número que necesitaba y se lo llevó al oído. El tono de su voz había cambiado. Ahora era serio, urgente, sin espacio para formalidades. «Revísenme el punto 4.2 del contrato con Global Torque. Es urgente. Háganlo ahora mismo». Marina lo observó en silencio, viendo cómo sus dedos temblaban mientras marcaba. Los de ella tampoco dejaban de temblar. No sabía qué le esperaba, pero en su interior sentía que había hecho lo correcto. La voz del director se quebró, con un tono visiblemente irritado. Pasaron unos minutos que para Marina se sintieron como una eternidad. Finalmente, Víctor Pablo frunció el ceño,
mientras escuchaba lo que le decían desde el otro lado del teléfono. Colgó despacio y dejó el móvil sobre el escritorio con un gesto pesado. Parece que tenías razón, murmuró entre dientes, sin mirarla. Marina sintió como una parte del peso que llevaba encima se aligeraba, pero el director no tardó en continuar, usando el mismo tono frío y distante. Pero la próxima vez, ten más cuidado. No cualquiera toleraría que alguien como tú revise documentos privados sin autorización. Tú estás aquí para limpiar el suelo, no para leer papeles ajenos. Hizo una pausa, girándose hacia la ventana, como si necesitara alejarse. En el reflejo del cristal, su expresión era extraña, incómoda. Lo que realmente le dolía no era que Marina hubiera visto algo indebido, sino que ella tuviera razón. Él, acostumbrado a tener siempre la última palabra, a detectar los errores de otros, no estaba preparado para que alguien a quien consideraba inferior lo pusiera en evidencia. La ayuda de Marina había sido oportuna, incluso crucial, pero inesperada. Y como le pasa a cualquiera con el orgullo herido, no sabía cómo manejarlo. Las palabras del director retumbaron en el pecho de Marina. Bajó la mirada y casi en un susurro murmuró: solo quería ayudar. Él no respondió. Se movió de un pie a otro, visiblemente nervioso. Luego tiró los papeles arrugados sobre el escritorio y gruñó: vete a casa. Hizo una pausa, como si quisiera agregar algo más, pero solo levantó la mano, cerrando el tema. Marina salió al pasillo con paso rápido, el corazón latiéndole con fuerza por todo lo que acababa de pasar. ¿Qué más podía esperar de alguien como él?, pensó, con una punzada amarga en el pecho. Las lágrimas le subieron a los ojos, pero se las secó rápidamente con la palma de la mano. Lo hecho, hecho estaba. Había hecho lo correcto, aunque nadie se lo agradeciera. Esa noche no pudo pegar un ojo. Revivía cada segundo, una y otra vez. Tenía el presentimiento de que al día siguiente la despedirían por haberse tomado atribuciones que no le correspondían. La sola idea la angustiaba. Ese trabajo, aunque modesto, era todo lo que tenía. No había otra oportunidad en el horizonte. Pero en el fondo, algo dentro de ella le decía que había actuado bien. Y aunque costaba aceptar la ansiedad, tomó una decisión firme. Si me despiden, será porque tenía que ser así. Al menos la empresa estará a salvo. Ese pensamiento le trajo algo de alivio y le permitió ver salir el sol sin miedo. A la mañana siguiente, como siempre, Marina llegó temprano al trabajo. Tenía